Rolls-Royce es un fabricante de algunos de los autos más lujosos y prestigiosos del mundo, cuya reputación está asociada con una calidad impecable, elegancia y tecnologías avanzadas. Sin embargo, esta compañía, famosa por su riqueza y exclusividad, no surgió desde comienzos ricos o heroicos, sino a partir de una historia sorprendente, llena de perseverancia, trabajo duro y verdadera pasión por la perfección. Es interesante que todo empezó en circunstancias muy modestas y con un niño nacido en una familia pobre, que para ganarse la vida vendía periódicos en las calles. Este joven, a pesar de la falta de educación formal y apoyo, logró alcanzar éxitos sorprendentes en su vida. Adquirió habilidades como ingeniero y con tan solo una modesta suma de 20 libras esterlinas, fundó una compañía valorada en millones de dólares gracias a la producción de equipos eléctricos. Sin embargo, su camino cambió radicalmente después de comprar su primer automóvil. El vehículo no cumplió con sus expectativas en cuanto a calidad y confianza en la tecnología, lo que lo motivó a crear su propio automóvil. En pocos años, sus primeros autos adquirieron la reputación de ser algunas de las modelos más confiables, silenciosas y potentes del mercado, convirtiendo finalmente su empresa en un símbolo de elegancia, estilo y clase. Así nació la historia única de Rolls-Royce, la historia de un niño de familia humilde que, con esfuerzo propio, creó una de las marcas de autos más caras y prestigiosas del mundo. Ahora, más detalles sobre la persona que estuvo en el origen de todo este asombroso legado. Proveniente de un pequeño pueblo llamado Alvington, en Inglaterra, nació Henry Royce el 27 de marzo de 1863. Era el menor de 5 hijos de una familia que llevaba un estilo de vida muy humilde, dueños de una pequeña fábrica de flores y molinos que, debido a dificultades económicas, no pudieron mantener el negocio, y en 1889 la empresa quebró. Esto obligó a toda la familia a cambiar de residencia y se mudaron a Londres, donde el padre de Henry encontró trabajo en otra empresa de molinos. Desafortunadamente, su salario era muy bajo, y para ayudar a la familia, a sus solo 4 años, Henry empezó a hacer su primera tarea: perseguir gorriones en los campos para ahuyentarlos y proteger las cosechas, intentando contribuir así al sustento familiar. Pero la vida le reservó desafíos aún mayores. A los 9 años, su padre falleció, dejando al niño sin apoyo y con nuevas responsabilidades. Comenzó a trabajar en 2 trabajos por separado. Por las mañanas vendía periódicos en las calles y por las tardes repartía telegramas, intentando mejorar la situación económica de su familia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos incansables y su dedicación, el dinero seguía escaseando y la situación se volvía cada vez más desesperada. Pronto, la madre tomó una difícil decisión: enviar a Henry a vivir temporalmente con una pareja de ancianos, esperando que esto le brindara mejores condiciones de vida y educación. Pero la vida de esas personas no resultó ser mucho mejor. La mayor parte de la noche, Henry pasaba sentado junto a un pan empapado en leche, que se convirtió en su única comida en condiciones bastante precarias. A los 14 años, lamentablemente, pudo completar solo 2 años de educación formal, porque las circunstancias no le permitían recibir una formación completa. Una vez, una pariente acudió a visitar a la familia, la tía de Henry, que quedó conmovida por la gran resistencia y el trabajo arduo del niño. Ella creyó que merecía un destino mucho mejor y condiciones de vida más dignas que las que tenía en ese momento. Por eso, ahorrando un poco de dinero, decidió ayudar a Henry y facilitarle una educación. Se convirtió en aprendiz en un programa de formación de la Gran Compañía Ferroviaria del Norte, ubicada en la ciudad de Peterborough. Justo allí, entre mecanismos y máquinas, Henry descubrió su verdadera pasión: la ingeniería. Pasaba con gusto la mayoría de sus horas libres estudiando literatura técnica y entrenando sus habilidades con herramientas después de las clases. Ya entonces, sabía casi todo sobre la venta de periódicos, y a pesar de ello, continuaba perfeccionándose como mecánico, aprendiendo con esmero y cuidado cada pieza, cada tecnología, para convertirse en un especialista de alto nivel. Lamentablemente, la ayuda de su tía solo duró 3 años, y obligado a abandonar sus estudios, Henry decidió seguir su propio camino. Gracias a los conocimientos y habilidades adquiridas, logró conseguir un trabajo en una compañía que producía alumbrado eléctrico y energía en Londres. Trabajaba sin descanso,
a veces saltándose las comidas, para concentrarse en la labor con los equipos eléctricos, estudiando sus detalles y perfeccionando sus habilidades. Su dedicación y talento pronto dieron frutos y comenzó a construir su carrera, avanzando con confianza hacia el futuro, a pesar de las duras pruebas y dificultades que tuvo que superar. Para cuando cumplió 18 años, ya había ahorrado suficiente dinero para inscribirse en cursos vespertinos de ingeniería eléctrica. Su perseverancia y esfuerzo, demostrados a lo largo de muchos años, finalmente comenzaron a dar sus frutos. En 1882, con apenas 19 años, ya había sido ascendido al puesto de jefe de electricidad en la compañía de Maxim Western Electric. Para un joven que había luchado tanto contra la pobreza y las adversidades, esto fue realmente un logro extraordinario. Parecía que ahora finalmente había dado un gran paso hacia el éxito en su vida, y su satisfacción interior lo colmaba. Sin embargo, el destino parecía no querer dejarlo ir tan fácilmente. Menos de 3 años después, la empresa en la que trabajaba quebró, y la vida de Henry volvió a estar sometida a fuertes sacudidas e incertidumbre. Esta vez, sintió que ya no quería permitir que las circunstancias controlaran su destino, y decidió cambiar su vida radicalmente. Con 21 años, estaba decidido a construir su futuro por sí mismo, y la única forma de hacerlo en ese momento era crear su propia empresa de fabricación de equipo eléctrico. El único problema era que solo disponía de unos 20 libras en el bolsillo. Tan pocos recursos tenía al comenzar. Entonces se preguntó, ¿cómo iba a realizar sus sueños si prácticamente no tenía recursos? Ante esta situación, decidió acudir a su amigo y colega ingeniero, Ernest Claremont, con quien hacía tiempo que se conocían y con quienes estaba dispuesto a correr riesgos. Dejar el empleo y comenzar un negocio desde cero parecía un paso muy audaz para Ernest, pero él creía en el talento técnico de Henry y en su persistencia inquebrantable. Por eso, tomó prestados 49 libras a su padre y juntos, en 1884, fundaron una compañía llamada Fitzwilliam Royce & Company, o, como era más conocida, la firma Royce. Considerando el limitado capital inicial, sus primeros pasos fueron muy modestos y sencillos. Alquilaron un pequeño taller en Manchester, donde vivían en el piso superior en una habitación diminuta. En ese estrecho espacio, dormían y comían, usando una hamaca, y durante casi un año, su alimentación consistió en sándwiches y salchichas comunes. Estos platos simples los mantenían con fuerzas durante largas jornadas y noches de trabajo, en las que se dedicaban a desarrollar nuevos dispositivos. Posteriormente, Ernest contó que tales condiciones adversas fueron la causa de problemas estomacales que los aquejaron en los años siguientes. Pero, a pesar de todas las dificultades, Henry trabajaba incansablemente, diseñando y creando diariamente nuevos dispositivos eléctricos que superaban en calidad a todo lo existente en el mercado. Su dedicación y talento comenzaron a dar frutos ya en 1885, cuando inventó un timbre eléctrico para puertas. Esta innovación rápidamente se hizo popular, y la demanda creció de forma exponencial. Pronto, Henry comenzó a desarrollar dispositivos más complejos y potentes, motores eléctricos, dinamos y grúas eléctricas. La reputación de Royce y compañía, por su calidad, precisión en la ejecución y enfoque innovador en equipos eléctricos, se fortaleció rápidamente, y a fines del siglo XIX, la empresa ya era bastante conocida. Para el año 1900, en la fábrica trabajaban más de un centenar de personas, y los ingresos anuales superaban las 20.000 libras. Hoy en día, esa suma equivale a más de varios millones de rublos. El poder y el éxito no solo les brindaban satisfacción y confianza, sino también una competencia creciente. En ese periodo, grandes corporaciones estadounidenses como Westinghouse y General Electric comenzaron a ingresar al mercado inglés, cuya presencia reducía drásticamente los precios de los productos electrónicos. Pronto, muchas empresas de ingeniería británicas se encontraron en dificultades, incluyendo la firma de Henry Royce. La caída de las ganancias se volvió inevitable y la tensión aumentaba. No fue sorprendente que la salud de Henry también comenzara a deteriorarse, tanto física como mentalmente, bajo el peso del estrés empresarial. Al final, sintió que era necesario consultar a un médico. El médico le dio un consejo simple y comprensible: salir a caminar más al aire libre y descansar.
Incluso le recomendaron comprar un automóvil para facilitar los viajes del hogar al taller y viceversa, reduciendo esfuerzo y tiempo. Siguiendo este consejo, Henry adquirió un carruaje con 4 ruedas, bastante simple pero tecnológicamente interesante, llamado Cuádruple 986. Sin embargo, este medio de transporte le dejó una profunda decepción. Resultó ser tan poco práctico que prácticamente se convirtió en objeto de burla y desilusión. En aquella época, cuando la industria automotriz apenas comenzaba su desarrollo, los ingenieros e inventores enfrentaban muchas dificultades técnicas y deficiencias. En particular, uno de los primeros vehículos en las carreteras fueron bicicletas bastante primitivas, que en esencia consistían en 2 cuadros de bicicleta conectados por un mecanismo especial que funcionaba con un solo motor de pistón. Ese mecanismo parecía bastante voluminoso y torpe, y su manejo requería ciertas habilidades. Los primeros automóviles, nacidos en esa época, tenían un diseño poco afortunado. Eran extremadamente pesados en uso, a menudo difíciles de poner en marcha, y sus frenos dejaban mucho que desear. En aquel tiempo, los autos eran construcciones manuales complejas, llenas de numerosos defectos y errores de fabricación, por lo que la mayoría de las personas no los consideraba un medio de transporte verdaderamente práctico y confiable. Más bien, estos autos eran vistos como juguetes para ricos, caros, poco prácticos, frecuentemente defectuosos y capaces de brindar muchas sorpresas desagradables durante su uso. A pesar de todas estas incomodidades y fallas, uno de los ingenieros más famosos, Henry Ford, desarrolló un interés particular por los automóviles. De vez en cuando tomaba una pausa en sus negocios y su salud requería descanso, dedicaba tiempo a estudiar y aprender la mecánica automotriz. Al principio, esto fue más un hobby, impulsado por la necesidad y simplemente por curiosidad, pero con el tiempo se convirtió en una verdadera pasión, y luego en una idea de negocio que cambió toda la industria automotriz. Inicialmente, pensaba en vender dispositivos y máquinas eléctricas, pero un día su voz interior le susurró: ¿y si en lugar de vender dispositivos listos, intentara crear y vender sus propios automóviles? A principios del siglo XX, la mayoría de las personas miraban a los automóviles con escepticismo, los consideraban inútiles y poco importantes, y durante muchos años el transporte automotor estuvo rodeado de desconfianza e incluso sospechas. En el ambiente, predominaba la creencia de que los coches eran principalmente juguetes para ricos, caros y que a menudo se averiaban, causando molestias a sus propietarios. Sin embargo, entre algunos entusiastas como Henry Ford, surgía una pasión especial por las nuevas tecnologías, el deseo de entender cómo funcionan los automóviles y de hacerlos más accesibles y fáciles de usar. Después de regresar de una breve pausa, en la que decidió adquirir uno de los autos más dignos y tecnológicos de esa época, Ford eligió cuidadosamente su próximo medio de transporte. Compró un coche con un motor de 2 cilindros, conocido ampliamente como The Coil, un ejemplar pequeño, pero relativamente común en aquel entonces, de construcción sencilla. Sin embargo, incluso este vehículo bien establecido no satisfacía completamente a Henry. Su calidad y características técnicas dejaban mucho que desear. El motor era demasiado ruidoso, los frenos no eran efectivos y el sistema de enfriamiento presentaba fallos constantes. Toda esta experiencia le llevó a reflexionar: ¿se puede hacer mejor? Sin conformarse simplemente con mejorar los modelos existentes, Henry decidió arreglar por su cuenta todas las deficiencias presentes en el automóvil que había comprado. Poco a poco empezó a hacer cambios, perfeccionando cada componente y cada pieza para convertir el vehículo en algo más moderno, confiable y cómodo. Finalmente, varios meses de trabajo duro resultaron en que, de un simple medio de transporte, creó un ejemplar completamente nuevo, rediseñado según sus propios estándares. Este automóvil superó con creces al modelo D-Coil original. Era más silencioso, más ligero, casi el doble de fiable y más suave de manejar. En esta etapa, Henry comprendió la importancia no solo de mejorar los coches existentes, sino también de crear su propio vehículo desde cero. Se dio cuenta de que construir sus propios autos y vender en un mercado en crecimiento era una opción más prometedora que simplemente perfeccionar las ideas de otros. Por eso, reunió a un pequeño equipo de ingenieros talentosos y artesanos,
con quienes comenzó a trabajar en la creación de su primer prototipo de automóvil. Inspirándose en modelos existentes, en particular en el de Coyle, Henry desmanteló cuidadosamente ese auto, estudiando cada pieza y cada componente en detalle minucioso. Su objetivo era entender cómo mejorar o reemplazar completamente las partes para diseñar un vehículo superior. Una parte importante de ese proceso fue su conocimiento en electricidad, que aplicó con destreza en el desarrollo, implementando ideas tecnológicas modernas allí donde era posible. Para el cuarto aniversario de sus actividades, es decir, en sus 40 años, Henry finalizó su trabajo y creó su primer automóvil, que recibió el nombre de Rolls 10. Este coche se convirtió en una verdadera maravilla técnica para su época. Se destacaba por su menor nivel de ruido, menor peso, alta fiabilidad y suavidad en el funcionamiento, superando en estas características a todos los modelos existentes. Al valorar los logros de su trabajo, Henry decidió crear otros 2 prototipos del mismo modelo. Uno de ellos lo regaló a su socio comercial, Ernest, y otro lo vendió a uno de sus accionistas, Henry Edmonds. Le fascinaba tanto este vehículo que recorría la ciudad en él, presumiendo ante los demás. Decía que había comprado ese medio de transporte al mejor fabricante de automóviles en Inglaterra. Sus historias llamaron la atención de uno de los mayores distribuidores del país, Charles Rolls, cuyo destino más tarde quedó ligado a la historia de la marca Rolls-Royce. Charles Rolls nació en 1777 en Londres, en una familia aristocrática adinerada. Era el hijo menor del Lord y la Lady Longatack. A diferencia de Henry Ford, a quien todo le venía gracias al esfuerzo y al ingenio inventivo, Charles ya nació rodeado de riqueza, conexiones y posibilidades infinitas que le brindaba su posición social. Aunque su noble origen prometía una vida fácil y despreocupada, el joven Charles Rolls, conocido por su refinada educación y estatus aristocrático, prefería dedicar su tiempo libre a experimentar con motores y mecanismos curiosos. En su círculo de amigos lo apodaban el Rolls sucio, porque no temía ensuciarse las manos, dedicando horas a desmontar y montar motores. Su pasión por la técnica y los automóviles lo llevó a estudiar ingeniería mecánica y ciencias aplicadas en la prestigiosa Universidad de Cambridge, una de las instituciones más respetadas de la época. La formación no solo expandió sus conocimientos técnicos, sino que también fortaleció su deseo de crear y perfeccionar mecanismos. A los 18 años, tras completar las primeras etapas de su educación, decidió viajar a Francia con el objetivo de comprar su primer automóvil, algo que en aquel entonces era algo poco habitual. En 1896 adquirió un vehículo único para su tiempo, un Peugeot Fion, que se convirtió en el primer coche traído a Cambridge. Este automóvil se convirtió en toda una sensación. No solo representaba una maravilla tecnológica, sino que también era una rareza en la Gran Bretaña de entonces. Muy pronto, ese extraterrestre se encontraba entre los pocos vehículos en posesión de entusiastas británicos. Era uno de los primeros 3 automóviles que llegaron a Gales y probablemente el primero en todo el país. La pasión por las carreras y la velocidad se convirtió en un estilo de vida para Charles, quien quedó completamente cautivado por ella. No solo seguía de cerca las competiciones automovilísticas, sino que también participaba en ellas, demostrando habilidades increíbles y valentía. En 1900, compitió con éxito en una carrera de pruebas de 2.000 kilómetros entre Londres y Edimburgo, considerada una de las pruebas de fiabilidad más largas y exigentes de la época para los automóviles. A pesar de todos los peligros y riesgos asociados con los primeros años de las carreras automovilísticas, y sabiendo que en aquella época esta actividad implicaba un riesgo de muerte extremo, Charles no retrocedió. Al contrario, amaba sinceramente ese caos, esa energía desbocada de la velocidad, porque en su alma veía algo más que simples carreras. Quería demostrarle al mundo de lo que era capaz la tecnología. Su deseo de mostrar las capacidades de los automóviles lo llevó no solo a las pistas, sino también a los negocios. A menudo sentía tristeza al ver que la mayoría de los ingleses tenían que salir del país para obtener un medio de transporte digno. Veía en ello un problema serio. El mercado nacional casi no ofertaba autos de alta gama y confiables. Por eso, patrocinando sus proyectos con fondos propios, que había recibido de su padre, y junto a su amigo Claude Johnson, en 1912
fundó una de las primeras salas de exposición de autos en Gran Bretaña, la firma C.S. Rolls y compañía. La principal actividad de la compañía consistía en importar autos franceses y belgas de élite, como Peugeots y Manures, para hacer que estuvieran al alcance de una creciente clientela privilegiada, ávida de autos exclusivos y costosos. La carisma y la habilidad para los negocios de Charles pronto dieron frutos. Para 1930, C.S. Rolls ya era una empresa próspera, lo que permitía a Charles ampliar su red de concesionarios por toda Inglaterra. Pero sentía una insatisfacción interna por dedicarse únicamente a la reventa de vehículos extranjeros. Inglaterra todavía no podía presumir de tener fabricantes de automóviles propios de gran envergadura, y Charles tenía constantemente el sueño de encontrar un fabricante inglés confiable con quien unir esfuerzos para crear una marca nacional genuina. El único que lo guiaba hacia ese sueño era su amigo Henry Edmonds. Él le contó a Charles acerca de un automóvil que había comprado recientemente, un Rolls 10. Admirador de la confiabilidad y el silencio de ese auto, Henry era un ferviente admirador suyo, y siempre admiraba la técnica y la calidad de los autos Rolls. Sin embargo, cuando Charles supo que ese automóvil tenía solo 2 cilindros, su interés desapareció instantáneamente. Para él, un auto de 2 cilindros parecía inferior en prestaciones a sus análogos más poderosos y sofisticados, equipados con 3 o 4 cilindros. En las semanas siguientes, evitó encontrarse con Edmonds, porque pensaba que era solo un juguete que no merecía atención. Pero el amigo no se rendía, y persistía en convencerlo de que conociera al ingeniero genio Henry Royce. Finalmente, Edmonds convenció a Charles para que le permitiera a Royce mostrar su auto, el Rolls 10, en un club de automóviles especial, que según su opinión, interesaría sin duda al joven empresario. El evento estaba programado para la próxima semana, y al estar allí, Charles vio algo que parecía imposible para sus ojos. A diferencia de las ruidosas y poco confiables máquinas que dominaban el mercado en aquel entonces, el coche blanco, perfectamente ensamblado a mano por Henry Royce, parecía una obra de arte de la ingeniería mecánica. No pudo resistirse. Con su habitual determinación, se acercó a Edmonds y concertó una reunión con Henry Royce en Manchester. Cuando finalmente se encontraron, Royce destacó su maestría entregándole a Charles las llaves del coche e invitándolo a probarlo en acción. Durante unos minutos, manejando esa máquina impecable, Charles sintió que no era solo un vehículo, sino una auténtica obra maestra del genio ingenieril. Le impresionó la suavidad del motor, la precisión en el ensamblaje y la absoluta fiabilidad que se manifestaba en cada detalle. Aquella noche, se sentó al volante y se dirigió a Londres, no solo para contarle a sus socios sobre su descubrimiento, sino también, como si tuviera una premonición, exclamar: «¡He encontrado al mejor ingeniero en motores del mundo!». En diciembre de 1904, se estableció oficialmente una sociedad entre las dos figuras destacadas, Henry y Charles, y desde ese momento nació la legendaria compañía que más tarde recibió el nombre de Rolls-Royce. A pesar de sus diferentes orígenes y estatus social, la unión de estos dos hombres se convirtió en un ejemplo de una perfecta combinación de destreza técnica y ambiciosa determinación. Henry centró sus esfuerzos en el desarrollo de ingenierías y en la creación de diseños de automóviles elegantes y tecnológicamente avanzados, mientras que Charles, con su carisma, conexiones y pasión por los automóviles, trabajaba activamente en la construcción de la reputación de la empresa y en la captación de una clientela exigente de las altas esferas sociales. Muy pronto, sus esfuerzos conjuntos permitieron presentar en el Salón de París toda una serie de nuevos modelos, que llevaban nombres basados en su potencia. Así, aparecieron por primera vez una gama de 4 modelos, cuyos nombres correspondían a sus características de potencia. Los precios de estos autos variaban entre 495 libras y 890 libras, lo que hoy equivale aproximadamente a $80,000 y $200,000. A pesar de los llamados precios espaciales, era evidente que estos coches eran algo especial. Entre los vehículos de la competencia, destacaban inmediatamente por su suavidad de marcha, el silencio de su funcionamiento y su alta fiabilidad. A diferencia de los ruidosos, caprichosos y propensos a averías coches de los competidores, los automóviles Rolls-Royce prometían a sus propietarios tranquilidad, confianza y comodidad sin preocupación.
Pronto comenzaron a llegar pedidos uno tras otro, y la empresa alcanzó un volumen de producción tal que pudo satisfacer completamente la demanda y seguir ampliando sus niveles de fabricación. Para elevar la prestigiosidad de sus automóviles, la compañía participaba activamente en competencias de élite, entre las que destacaba especialmente la carrera Isle of Man TT, famosa carrera en la isla de Man, en la que ya en 1906 el equipo de Rolls-Royce logró la victoria y en el proceso estableció nuevos récords de velocidad. Estos logros no solo elevaron la reputación de la marca a un nivel inalcanzable, sino que también provocaron un aumento notable en la demanda de sus automóviles. Sin embargo, el verdadero reconocimiento y la consolidación del estatus de fabricante de primera categoría solo llegaron con la aparición en 1907 del modelo Silver Ghost, un automóvil que posteriormente se convirtió en símbolo de fiabilidad y superioridad tecnológica en la industria automotriz. Su motor de 6 cilindros y 7 litros de cubicaje estaba equipado con sistemas de lubricación por presión, doble encendido y un sistema de carburación mejorado, lo que garantizaba una operatividad extremadamente suave y una entrega de potencia delicada. Lloyd Johnson, locutor y especialista en marketing, futuro director general de Rolls-Royce, incluso ideó un truco de marketing original para demostrar la excepcional suavidad del vehículo. Colocó un vaso de agua sobre el motor en marcha y, sin derramar una sola gota, mostró cuán estable funcionaba esta potente máquina. Posteriormente, para fortalecer aún más su reputación, la dirección de la empresa organizó un experimento especialmente público y destacado, una prueba de resistencia prolongada. La máquina probada fue el Silver Ghost, que recorrió sin detenerse 15.000 millas en un desplazamiento continuo de más de 2 meses y medio, siguiendo un esquema las 24 horas del día, con excepción de los domingos, sin experimentar fallos mecánicos. Este récord atrajo de inmediato la atención de la prensa. Uno de los artículos incluso lo calificó como el mejor automóvil del mundo, una afirmación que desde entonces se convirtió en base para la estrategia de marketing. Pronto, el Silver Ghost se convirtió en el medio de transporte preferido de la alta sociedad, siendo adquirido por reyes, reinas y destacados líderes políticos e industriales. Las clases más pobres no tenían acceso a estos automóviles debido a su alto costo, por lo que la lista de interesados en poseer un Silver Ghost creció rápidamente hasta volverse enorme. A finales de la primera mitad del siglo XX, en 1927, se construyeron y vendieron casi 7.890 ejemplares de este modelo legendario, cada uno de los cuales convirtieron en símbolo de estatus y éxito. Pero, lamentablemente, Charles Rolls no pudo ser testigo de cómo su empresa alcanzaba tales alturas. No solo era un apasionado del automovilismo, sino que también estaba profundamente interesado en la aviación. Con la intención de cumplir sus sueños, finalmente decidió dejar su cargo de director técnico para dedicarse por completo a los vuelos. Además, insistió en que Henry creara un motor aeronáutico para él. Sin embargo, su petición no fue cumplida. Henry Ford prefirió centrarse exclusivamente en la industria automotriz. Sin poder resistir esa pasión, Charles continuó desarrollando su carrera aeroespacial y se convirtió en la segunda persona en Gran Bretaña en obtener la licencia de piloto. Después, adquirió su propio avión, con el que realizó más de 200 vuelos. En el año milenario 10, se convirtió en la primera persona en realizar un vuelo sin escalas a través del Canal de la Mancha y de regreso, lo que le convirtió en un héroe nacional y le otorgó un amplio reconocimiento público. Sin embargo, a pesar de su fama y logros, estos éxitos no fueron duraderos, y con el tiempo, su nombre quedó algo relegado en comparación con los grandes logros de su compañía automovilística. Solo transcurrió un mes desde que en un desfile aéreo en Burnhamity ocurrió una tragedia que cambió el destino no solo de un individuo, sino de toda la empresa. Durante un evento dedicado a la demostración de nuevos aparatos de vuelo, uno de sus mejores pilotos, manejando su avión, un Flyer privado, sufrió una avería terrible. En el momento más inoportuno, la cola de su máquina se rompió y perdió el control en la tormenta aérea. El aparato comenzó a caer rápidamente y, a pesar de los esfuerzos del piloto, no pudo salvarse. A los apenas 33 años, casi símbolo de juventud e invencibilidad, Charles Royce falleció trágicamente, convirtiéndose en el primer británico cuya vida se truncó en un accidente aéreo.
Su muerte provocó un profundo duelo en toda la comunidad de Rolls-Royce, especialmente entre aquellos que lo conocían personalmente, entre ellos Henry Royce, uno de los principales ingenieros y fundadores de la compañía. La pérdida recibió una amplia cobertura y causó una ola de luto en los ámbitos industrial y aeronáutico, ya que ese joven piloto y su talento eran uno de los símbolos más destacados del progreso y la valentía. En medio de esta tragedia, también sufría profundamente Claude Johnson, cuyo corazón estaba lleno de inquietud y preocupación. No solo perdía a uno de sus socios comerciales, sino que también observaba cómo empeoraba la salud de Henry. El tiempo pasaba, y para la empresa, que apenas comenzaba a levantarse, cada prueba difícil estaba al borde de sus posibilidades. Si la situación no cambiaba, existía el riesgo de perder también al propio genio ingeniero, cuyas ideas se estaban convirtiendo en la estrella guía de la compañía. En 1921, a Henry Royce se le diagnosticó cáncer de intestino, una enfermedad terrible y mortal. Esta noticia fue un golpe para toda la empresa, y justo después, Claude Johnson tomó medidas decisivas. De inmediato trasladó a Henry a Londres, la capital, donde se encontraban los mejores especialistas y clínicas. Allí, bajo la supervisión de los mejores cirujanos, se realizó una intervención quirúrgica seria y compleja, destinada a prolongar y mejorar la vida del ingeniero. Lamentablemente, los médicos daban un pronóstico bastante sombrío. Solo quedaban 3 meses de vida si no se tomaban medidas adicionales. Pero Johnson no creyó en esas predicciones desalentadoras. Estaba convencido de que todavía había una oportunidad de recuperación, y en cuanto aparecieron signos de una dinámica positiva, trasladó a Henry a un lugar más tranquilo y apacible, una pequeña aldea provincial llamada Overstrand, situada junto al mar en las praderas verdes del condado de Norfolk. Se esperaba que, en un aire marino fresco y puro, que era precisamente la clase de entorno que podía favorecer una recuperación más rápida de la salud. Para apoyar y cuidar a Henry, se designó a un profesional médico calificado, una enfermera que lo acompañó en sus viajes por Europa e incluso en Egipto durante los inviernos. Ella vigilaba su régimen y le proporcionaba los cuidados necesarios, lo que permitía a Henry no rendirse ante el peso de la enfermedad y mantener su determinación. A pesar de su debilidad y su estado frágil, continuaba trabajando con dedicación en mejorar sus desarrollos. Sobre todo, se concentraba en perfeccionar su modelo del famoso Silver Ghost. Incluso acostado en la cama, reflexionaba incansablemente sobre los aspectos constructivos e ingenieriles, invirtiendo toda su energía en el proyecto, profundamente convencido de que su creatividad era su vocación y la tarea más importante de su vida. Gracias a su perseverancia y habilidad, poco a poco logró recuperar fuerzas y volver a estar completamente sano. Para el año 1912, Henry pudo regresar a las instalaciones de la empresa, reapareció en su territorio y retomó su trabajo con renovada energía. Su retorno fue oportuno. En ese tiempo, el mundo ya se encontraba al borde de una grave crisis económica. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto que cambió radicalmente la vida y el trabajo de muchas empresas. Entonces, los caros autos Rolls-Royce parecían no ser necesarios para una sociedad en guerra. Sus ventas cayeron drásticamente y la compañía tuvo que proceder a despidos masivos para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones y de un mercado limitado, Henry vio una oportunidad. Las necesidades militares impusieron a la empresa nuevas tareas. Reconociendo la importancia de contar con maquinaria confiable y de alto rendimiento para el ejército, Rolls-Royce comenzó a colaborar con el ejército británico, proporcionando más de 100 chasis y motores del modelo Silver Ghost, que posteriormente se transformaron en vehículos sanitarios y camiones blindados. Algunos de estos vehículos estaban equipados adicionalmente con ametralladoras rotativas. Gracias a su estabilidad y capacidad para trabajar en condiciones climáticas y naturales extremas, demostraron ser extremadamente eficaces en combate. A pesar de estos logros, no fue suficiente para salvar completamente a la compañía. Pero fue precisamente su impecable reputación y su estatus como fabricante de élite lo que permitió abrir nuevos horizontes. En ese entonces, el gobierno británico continuaba dependiendo durante mucho tiempo de los fabricantes franceses, que producían motores para aviones militares.
Los ingleses decidieron cambiar radicalmente la situación y acudieron a Henry con la petición de crear su propio motor para aviones. Así, surgió la idea de diseñar un conjunto específicamente británico, basado en la estructura del Silver Ghost. Inicialmente, Henry dudó y pensó que era imposible, ya que el proyecto era muy complejo y requería esfuerzos increíbles. Sin embargo, considerando el peligro de la quiebra definitiva de la compañía, aceptó la propuesta y se puso a trabajar. Durante el año siguiente, trabajando a menudo desde casa y sacrificando su propia salud, él y un equipo de ingenieros crearon un motor atmosférico único de 12 cilindros y alta potencia. Superó todas las expectativas y se convirtió en una verdadera obra maestra de la ingeniería, con el nombre Rolls-Royce Eagle. Este motor resultó ser más ligero, más fiable y más económico que cualquier otro similar que existía en aquel momento en el mercado. Gracias a su desarrollo, Rolls-Royce consolidó firmemente su posición en la industria aeroespacial, y el nombre de Henry Royce se convirtió en símbolo de maestría insuperable y espíritu innovador. En los años siguientes, la compañía suministró a las Fuerzas Armadas británicas miles de motores de avión, lo que representó una ventaja importante en los combates aéreos y jugó un papel decisivo en la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Gracias al talento ingenieril de Henry y a su arduo trabajo, su empresa no solo logró sobrevivir a los duros años de guerra, sino que también se encaminó hacia un desarrollo continuo, fortaleciendo sus posiciones en la industria aeroespacial. En realidad, para finales de los años 20 del siglo pasado, los motores para aviones constituían la mayor parte del negocio de Rolls-Royce, lo que evidenciaba su notable superioridad en el campo de productos de alta tecnología y caro manufactura. Al mismo tiempo, la demanda de productos automovilísticos de la marca comenzó a crecer rápidamente tras el fin de la guerra, lo que llevó a la creación de una reserva de producción que excedía los 3 años. Con el fin de satisfacer oportunamente la creciente demanda, la dirección de la compañía decidió abrir una nueva fábrica, un moderno establecimiento en la ciudad de Springfield, Massachusetts. Desde allí, durante la siguiente década, se produjeron casi 3.000 automóviles, lo que fortaleció significativamente la posición de Rolls-Royce en el mercado de autos de lujo. Pero a medida que aumentaba la popularidad y la expansión de la producción, la compañía enfrentaba un nuevo desafío: una competencia cada vez más intensa por parte de otras marcas prestigiosas como Bentley, Cadillac e Hispano-Suiza. Para mantener su liderazgo y no ceder ni un pelo en el sector de los autos de élite, Henry y su equipo comprendían que era necesario un paso radical: desarrollar un modelo sorprendentemente nuevo, capaz no solo de subrayar el estatus de la marca, sino de elevarla aún más en el nivel de lujo. Como resultado de un trabajo intenso en 1925, los representantes de Rolls-Royce presentaron al mundo un nuevo automóvil, heredero del legendario modelo Silver Ghost. Se trataba del Rolls-Royce Phantom 1. Este automóvil fue diseñado como la cumbre de la perfección técnica y el lujo exclusivo. Se le instaló un motor mucho más potente en comparación con su predecesor, lo que le permitía alcanzar altas velocidades. También se modernizó el sistema de frenos, four-wheel brakes, mejorando la seguridad, y las mejoras en el chasis, la suspensión y la dirección hicieron que los viajes fueran aún más suaves y cómodos. La velocidad máxima, que alcanzaba las 90 millas por hora, dejó una impresión particular, ya que era un indicador bastante impresionante para la época. Este nuevo producto de su tiempo se convirtió en una sensación instantánea, cambiando no solo la percepción del público sobre la marca Rolls-Royce, tradicionalmente asociada con la fiabilidad, sino también fortaleciendo su reputación como fabricante de autos de lujo exclusivos. Al entender que las necesidades de los clientes estaban creciendo, Henry decidió perfeccionar su automóvil y en 1929 presentó el Phantom II, un nuevo modelo que también conquistó rápidamente la popularidad y la aprobación. Sin embargo, pronto comenzó la Gran Depresión, una crisis económica mundial que golpeó a la mayoría de los países, destruyó muchas empresas y llevó a la quiebra a los fabricantes de automóviles más vulnerables. En tiempos tan difíciles, surgió una noticia positiva. Para ese momento, la compañía ya había lanzado un modelo más accesible, que combinaba bien calidad y precio, el Rolls-Royce 2025. Este automóvil se convirtió en un éxito de ventas, ocupando una posición sólida en el mercado durante la crisis
y estableciéndose como líder entre los modelos producidos durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Gracias a este vehículo accesible pero prestigioso, la compañía logró sobrevivir a la recesión económica y, más aún, adquirió a uno de sus principales competidores, la famosa Bentley Motors. La empresa enfrentó dificultades financieras y en 1931 prácticamente declaró quiebra. Como resultado, sus activos fueron vendidos y la firma se trasladó a la fábrica original de Rolls-Royce en Derby. Allí, dos marcas prestigiosas comenzaron a colaborar. Durante los siguientes 70 años, compartieron chasis y motores para la fabricación de sus autos, continuando con la integración de recursos tecnológicos. 2 años después, se presentó un nuevo vehículo, el Bentley 3,5 litros, que inmediatamente despertó interés y respuestas positivas. Este automóvil, promocionado como el coche deportivo silencioso, se distinguía por un delicado equilibrio entre potencia, estilo y confort. Su eficiencia, combinando altas prestaciones con un diseño elegante, llevó a muchos a pensar que era uno de los mejores autos de su tiempo, incluso despertando la admiración del fundador de Bentley. Lamentablemente, para entonces, Henry Royce ya no pudo asistir a las ceremonias de presentación. Muchos años de trabajo arduo y responsable, así como los hábitos nocivos y un ritmo de vida inadecuado, afectaron gravemente su salud. Para el año 29 del siglo XX, cuando ya tenía 70 años, quedó postrado en la cama. Pero a pesar de su debilidad física, no dejó de trabajar. La víspera de su muerte, incluso, esbozó un proyecto de amortiguador regulable para un modelo futuro y ordenó enviarlo a producción. Para la mañana siguiente, cuando llegó a su casa su última obra, Sir Henry Royce ya había fallecido. A pesar de su partida, la empresa que fundó y a la que dedicó toda su vida, continuó avanzando con confianza y logrando éxitos impresionantes. En el distante año 1930, unos años después de la muerte del fundador, salió al mercado un nuevo modelo, el último coche creado con su participación directa. La compañía fue impactada por un desarrollo revolucionario, el modelo Phantom 3. Este modelo no fue solo otro automóvil de lujo, sino que se convirtió en un verdadero símbolo de perfección técnica y lujo sin precedentes, que anteriormente parecían inalcanzables. El Phantom 3 fue el primer coche en la historia de Rolls-Royce en estar equipado con un motor V de 12 cilindros de gran volumen, que ofrecía un rendimiento increíblemente suave y potente. La dirección de ese mecanismo era tan suave y refinada que los pasajeros apenas notaban que el motor estaba en funcionamiento. Este coche fue el ejemplo técnico más avanzado entre los autos de lujo de su época, y solo las clases más adineradas y famosas podían permitirse tal lujo, ya que el costo del chasis y el motor equivalía a 6 viviendas ordinarias construidas según los estándares de la época. En esencia, este automóvil no solo fortaleció el prestigio de la marca Rolls-Royce, sino que también aumentó considerablemente su reconocimiento y reputación en el mundo de la élite. Sin embargo, a pesar del éxito impresionante, la producción del Phantom 3 cesó apenas 3 años después de su lanzamiento, ya que en 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Su llegada y los cambios posteriores trajeron desafíos serios para la compañía, que debieron ser enfrentados en el futuro. La guerra, que había comenzado recientemente, detuvo completamente la producción de automóviles Rolls-Royce. Durante ese periodo, toda la actividad se centró en el trabajo para el programa de guerra. En primer lugar, la empresa redirigió su producción hacia los potentes motores de aviación Merlin, destinados al uso militar. Este motor fue desarrollado aún en 1930, pero sus primeras versiones padecían problemas de confiabilidad, lo que dificultaba su uso generalizado. Sin embargo, tras numerosos perfeccionamientos, modificaciones y nuevas soluciones de diseño, el Merlin se convirtió en uno de los ejemplares más destacados de motores de aviación de su tiempo. Se destacaba no solo por su potencia, sino también por su alta fiabilidad, lo que lo convirtió en un estándar de calidad en la aviación y en un factor clave en la victoria en varias batallas cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Este motor fue instalado en aviones legendarios como el caza Spitfire, el Hurricat y el Mustang, que jugaron un papel fundamental en la lucha contra las fuerzas del eje. A lo largo de la guerra y después de ella, hasta fines de 1945,
se produjeron más de 160.000 motores Merlin en 52 versiones, lo que confirmó la excepcional calidad y fiabilidad de los productos de Rolls-Royce y fortaleció su posición como uno de los principales fabricantes mundiales de motores aeronáuticos. Tras el fin de la guerra y la paz que surgió como resultado de la victoria, la compañía volvió a centrarse en la fabricación de automóviles. Sin embargo, en ese tiempo, la percepción del mundo cambió notablemente, y junto con ella, la propia industria automotriz. Los métodos de producción masiva, perfeccionados y ampliamente utilizados durante la guerra, ahora imponían nuevos estándares, exigiendo una completa equipación estatal de los autos con carrocerías listas para resistir cientos y miles de unidades destinadas al mercado de posguerra. Hasta ese momento, Rolls-Royce se dedicaba únicamente a la creación de chasis y motores, dejando las carrocerías en manos de talleres especializados, independientes que realizaban pedidos personalizados para cada cliente, desarrollando acabados únicos e irrepetibles para cada ejemplar. Como resultado de este enfoque, en 1949, la compañía presentó su primer modelo con carrocería propia, el Silver Dawn. Este automóvil representó un nuevo paso adelante, incorporando en su diseño carrocerías completamente ensambladas en sus propias instalaciones, lo que amplió considerablemente las capacidades de la empresa. 6 años después, en 1955, surgió el modelo Silver Cloud, que contaba con un diseño más moderno y fue muy popular gracias a su elegante combinación de lujo y tecnología avanzada, que hacía el vehículo más atractivo para una audiencia más amplia. Al mismo tiempo, las firmas competidoras, como Bentley, seguían produciendo automóviles que prácticamente no distinguían en apariencia de los Rolls-Royce. La principal diferencia residía en la parrilla y el emblema, permitiendo mantener cierta identidad de marca. Gradualmente, perfeccionando sus procesos productivos, Rolls-Royce se orientó cada vez más hacia el segmento superior de automóviles de lujo, incorporando en sus conceptos innovaciones como maquinillas eléctricas modernas y dispositivos especiales para el secado de puros. Este nivel de prestigio alcanzó su apogeo en los años 60, cuando se lanzó uno de los autos más legendarios, el Silver Shadow. Presentado en 1965, se convirtió en el reflejo total del estatus aristocrático de la marca. En 12 años de fabricación, hasta 1980, se produjeron más de 34.000 ejemplares de este modelo, convirtiéndolo en el más vendido en toda la historia de la empresa. Sin embargo, con el aumento de su popularidad y éxito, también surgieron sus peligros. Las ambiciones de la compañía superaron límites razonables, y esto pudo haber sido la causa de posibles dificultades. A finales de los años 60, en su afán por conquistar el mercado de la tecnología aérea, Rolls-Royce comenzó a competir con los gigantes del sector, como la corporación General Electric. En esta confrontación, la empresa se propuso una meta ambiciosa: dominar el campo de las tecnologías y motores aeronáuticos, lo que representó el próximo gran paso en su desarrollo. Este periodo se convirtió en una época de pruebas increíbles y desafíos arduos, que finalmente llevaron a la firma de una importante asociación estratégica con una de las principales corporaciones aeronáuticas, Lockheed, para el desarrollo conjunto de un nuevo tipo de motor a reacción, llamado RB211. Este motor debía convertirse en un avance real en la industria aeronáutica, ya que se presupuso que sería más ligero que los anteriores, ofrecería mayor potencia y, lo más importante, tendría un consumo de combustible significativamente mejorado. La idea era crear un motor que no solo garantizara un alto nivel de rendimiento, sino que también redujera los costos de combustible, algo esencial para los vuelos comerciales modernos. Sin embargo, como suele ocurrir en el desarrollo tecnológico, en las etapas iniciales surgieron numerosos obstáculos y problemas técnicos complejos. El proyecto enfrentó dificultades serias relacionadas con el consumo excesivo de combustible, lo que afectaba negativamente su viabilidad económica. También aparecieron fugas de aceite, y los materiales con los que estaban hechas sus piezas, fibras de carbono, no soportaban las cargas, ocasionando roturas y destrucciones frecuentes. Particularmente difícil fue resolver el problema de las aspas del ventilador, hechas de fibra de carbono, que no solo se deformaban bajo cargas, sino que a veces se destruían por completo, poniendo en riesgo accidentes graves.
Todas estas fallas y fallos imprevistos obligaban a los ingenieros a volver a la etapa inicial del desarrollo, realizar numerosos ajustes y replantear la solución técnica desde cero, lo que provocaba retrasos considerables y aumentaba los costos. La constante serie de fracasos y la necesidad de corregir errores acarrearon un cansancio tal en la compañía que los gastos de la implementación del proyecto alcanzaron niveles críticos, superando los 200 millones de libras esterlinas, casi el doble de las estimaciones iniciales. Lamentablemente, estas cargas financieras resultaron insostenibles, y ya en febrero de 1971, la compañía Rolls-Royce atravesó una grave crisis financiera, seguida por la declaración de quiebra. Esta noticia sorprendió a todos, ya que Rolls-Royce no era solo un fabricante de automóviles, sino una empresa estratégicamente importante de interés nacional para el Reino Unido, jugando un papel crucial en defensa y aviación. El Ministerio de Defensa y el gobierno del país reaccionaron rápidamente ante la situación, declarando oficialmente la emergencia nacional, lo que requirió medidas inmediatas. En poco tiempo, se tomó la decisión de nacionalizar la División de Aviación y Aeroespacial de la compañía, lo que permitió conservar empleos, investigaciones científicas y el potencial tecnológico para el desarrollo futuro. Al mismo tiempo, se decidió separar la producción de automóviles, y en 1973 se completó la creación de una estructura técnica automotriz independiente, transformándola en una compañía autónoma. Esta reestructuración fue un paso crucial que posteriormente permitió a Rolls-Royce completar el desarrollo y lanzamiento de los primeros motores en serie RB211, que se convirtieron en un elemento clave para la firma y en su posterior éxito. Gracias a este nuevo y avanzado motor, que pronto ganó reconocimiento internacional por sus características, Rolls-Royce logró consolidar su estatus como uno de los principales fabricantes mundiales de motores aeronáuticos. No se puede dejar de señalar que precisamente gracias a este motor, la compañía obtuvo toda su fama y reconocimiento actuales en el mundo. Posteriormente, fue justamente él el que proporcionó a Rolls-Royce una ventaja visible en el mercado y le permitió suministrar motores a los aviones civiles más grandes, como el Airbus A320 y el Boeing 747. Al mismo tiempo, aunque la fabricación de automóviles de Rolls-Royce fue separada y vendida a Vickers en los años 80, el negocio de este sector continuó enfrentándose a graves dificultades para mantener la rentabilidad y la estabilidad en el mercado, lo que impedía su desarrollo sostenible. Finalmente, en 1998, Vickers vendió definitivamente la división automotriz a la compañía Volkswagen, que en ese momento ya realizaba adquisiciones activas en el sector de los conglomerados automotrices, comprando marcas deficitarias o con poca competitividad para integrarlas en su estrategia global de expansión. Sin embargo, en este proceso surgió una situación bastante compleja y enmarañada que requería resolución. Volkswagen ya en aquel entonces poseía las marcas Bentley y Volkswagen, tenía en su poder la fábrica de Rolls-Royce y los derechos para usar elementos emblemáticos, como la famosa parrilla del Parthenon y la estatua del Espíritu de Éxtasis, símbolos del lujo y la exclusividad de esta marca. Pero lo que resulta interesante es que no poseía derechos sobre el propio nombre Rolls-Royce, ni sobre el logotipo, lo que representaba una restricción importante. Estos derechos fueron adquiridos rápidamente por la compañía BMW, lo que significaba que ahora Volkswagen podía producir automóviles con la marca Rolls-Royce, pero no tenía derecho a llamarlos así, mientras que BMW, a su vez, podía denominar sus autos Rolls-Royce, aunque perdía la posibilidad de utilizar el diseño distintivo y la estética reconocible de la marca. Como resultado, ambas empresas se encontraron en una especie de juego legal y negociaciones que, en última instancia, llevaron a un acuerdo. En 2003, BMW tomó el control total de la fabricación y venta de automóviles bajo la marca Rolls-Royce, comprando por completo la empresa Rolls-Royce Motors, mientras que Volkswagen conservó los derechos sobre Bentley. Esta situación dividió definitivamente a estas dos marcas, permitiendo a cada una seguir su propio camino de desarrollo, crear nuevos modelos y perfeccionar el diseño. Ese mismo año, Rolls-Royce lanzó un ambicioso plan para abrir una fábrica moderna en Goodwood, Inglaterra, un paso crucial en el desarrollo de su producción. Allí se inició la fabricación del legendario modelo Phantom 7,
que marcó una nueva etapa en la historia de la compañía. Este coche se caracterizaba por su potencia, generalmente equipado con un motor de combustión interna de 6,8 litros, un motor V de 8 cilindros, que permitía acelerar un automóvil casi de 3 toneladas de peso, desde 0 hasta 96 km por hora en menos de 6 segundos. Este logro era un verdadero hito para los automóviles de lujo de alta gama. Una característica importante del Phantom 7 era que fue desarrollado teniendo en cuenta la máxima personalización posible, lo que lo hacía verdaderamente único e incomparable. Los clientes podían elegir cualquier color exterior e interior, desde sofisticados tonos de carrocería hasta matices del interior, además de utilizar los materiales más lujosos de primera calidad, resaltando el estatus de sus propietarios. Este enfoque exclusivo, prácticamente a medida, se convirtió rápidamente en la marca registrada de Rolls-Royce, ayudando a consolidar su posición en el mercado de autos ultra de lujo. Tras este exitoso regreso al prestigioso mercado, Rolls-Royce comenzó a ampliar su línea de modelos, lanzando varios nuevos, como el Ghost, el Reef y el Dawn, cada uno demostrando innovadoras soluciones técnicas y de diseño para satisfacer las altas demandas de los clientes más exigentes. En 2018, la compañía presentó su primer SUV, el Cullinan, que se convirtió en su vehículo más vendido, confirmando que la marca había alcanzado completamente su nicho, no solo en el segmento de sedanes de lujo, sino también en el de SUVs de gama alta. En el año 21 de este nuevo siglo, específicamente en el 2024, la marca Rolls-Royce conmemoró su historia con un evento emblemático, lanzando al mercado su automóvil más exclusivo y único en estilo personalizado. Este vehículo recibió el nombre de la Rose Noir Droptail y no se convirtió simplemente en otro modelo de la línea, sino en una verdadera obra de arte sobre ruedas, embodiment de lujo y artesanía impecable. Gracias a sus características increíbles y a sus complejos avances tecnológicos, este automóvil se convirtió en el medio de transporte nuevo más caro jamás creado en la historia de la industria automotriz. Su precio es verdaderamente asombroso, $30 millones estadounidenses, lo que lo convierte no solo en un símbolo de la élite absoluta, sino también en la novedad más costosa en el mundo de los entusiastas del automóvil, alguna vez puesta a la venta. Actualmente, la empresa Rolls-Royce vende aproximadamente 6.000 autos al año, lo que testimonia su estatus y demanda entre los aficionados a un estilo impecable y la tecnología de máxima calidad. Al mismo tiempo, su división de fabricación de motores aeronáuticos sigue manteniendo una posición de liderazgo en el ranking mundial. Se considera uno de los principales proveedores de motores de alta tecnología y confiables para aeronaves, y la capitalización de mercado de esta división supera los $84.000 millones. De esta forma, esta reconocida corporación representa no solo un símbolo de lujo y elitismo en la industria automotriz, sino también un líder en el sector aeroespacial, combinando con éxito las tradiciones y las tecnologías avanzadas. La historia de esta legendaria marca fascina por su profundidad y contraste. Todo comenzó con un niño casi pobre, que vivía en condiciones difíciles y apenas podía permitirse lo básico, como un pedazo de pan o comida fresca. Este niño era un típico repartidor de periódicos, que trabajaba pegando hojas y recolectando monedas para sobrevivir un poco más. Sin embargo, sus ambiciones y la chispa de un sueño en su corazón lo ayudaron a superar todos los obstáculos y dudas. Precisamente de condiciones sencillas, a veces casi desesperadas, surgió la persona que más tarde crearía una de las marcas de automóviles más prestigiosas y reconocidas del mundo, Rolls-Royce. Esta sorprendente historia de cómo la pobreza se transforma en riqueza y de cómo la intuición, la paciencia y la perseverancia pueden abrir el camino hacia la gloria y el éxito, se convirtió en una característica distintiva de esta compañía mundialmente famosa.